En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Les habla Juan Enrique Holguín, nuevamente con ustedes y como siempre con mi distinguido amigo y colega radial Carlos Flores. Estamos aquí para acompañarles, entregarles comentarios, opiniones, noticias, sucesos, diversos temas para, ojalá, informarles, como mencionaba, y también entretenerles. Carlos, partamos por lo primero que se me ocurre a la mente en este día jueves 5 de junio. Nos aproximamos al invierno. Está harto frío el día, ¿eh? Yo madrugué hoy día y estaba harto helado. Parece que el invierno se está adelantando. Buenas tardes, Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes, Juan Enrique. Eh, Volvemos a nuestra normalidad del programa, ambos en un día jueves. Muy contento en realidad. Eh, bueno, la verdad es que yo, te lo puedo confesar, Juan Enrique, yo soy originario del sur, así que para mí el frío, la lluvia, no constituyen un problema, al contrario, a mí me gustan mucho las lluvias, pero aún así el frío siempre empieza a afectar mucho más en la medida que avanza la edad. Así que pero efectivamente yo creo que es bueno, desde mi punto de vista, que ojalá nosotros retomemos, climáticamente hablando, tener las cuatro estaciones, ¿ah? Porque en el fondo con el cambio, con un poco con el cambio climático, como que se pierde un poco eso y se alargan los veranos, se alargan los inviernos, entonces uno va perdiendo esas estaciones que son intermedias, como la primavera y el otoño. Pero muy contento en este día 5 de junio. Juan Enrique, mira, yo quiero saludar, como es costumbre, a nuestros técnicos de Radio Portales, que son los que hacen posible que este programa llegue en óptimas condiciones a todos los receptores de las personas que nos escuchan. Y me refiero a don Gerardo Terán y don Luis Salinas. Este saludo lo hago extensivo a todo el personal, pero además tiene una connotación muy especial, Juan Enrique, porque este es el mes de Radio Portales. Mañana específicamente cumple 65 años. Así que junto con saludarlo, le rendimos un homenaje a esta radio que nos acoge durante tantos años, que es la principal de la región de Valparaíso y es la primera de Chile. Así que un saludo para todos los integrantes de Radio Portales en todos los ámbitos, auxiliares, técnicos, gerentes, eh, locutores, panelistas, gente de música, eh, periodistas que trabajan en la emisora. Así que un saludo y un homenaje para todos ellos en este mes de aniversario, número 65. Juan Enrique. Por supuesto, por supuesto. Oye, ¿cómo no adherir a este saludo a la radio ancla de la región de Valparaíso, la primera de Chile, Radio Portales de Valparaíso? Yo creo que hay que destacar muchas cosas de Radio Portales. Nos acompaña todos los días una larga programación y está en tantos ámbitos distintos, porque uno ve programas eh,
noticioso, tiene música muy buena, está en el deporte, está en la cultura. Y yo creo que, mira, eh, podría nombrar algunos programas que me acuerdo en este momento, porque yo soy un fan de Radio Portales. Revelando lleva, yo creo que unos 8 años con Radio Portales, así que somos también como parte del corazón de esta extremadamente positiva y una emisora que llega a la ciudadanía y se preocupa de actividades sociales, de impulsar, de informar, por supuesto, con programas tan interesantes como Portaleando la Mañana, Camino al Trabajo, bueno, la revista de Portales, en la tarde con las noticias. Y bueno, yo creo que podríamos decir mucho más, pero sobre todo saludar y felicitar a todos a quienes en algún momento pasaron por Radio Portales y contribuyeron a hacerla lo que es, la primera de Chile. Bueno, también, Juan Enrique, recordarle a nuestros auditores que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, SOFAR, ¿ya? Una importante institución de Chile, de nuestra región, que también nos ha permitido estar en el aire, estar en Radio Portales. Así que un saludo para nuestro auspiciador y que también, ¿no es cierto?, Asofar fue parte de lo que fue hace algunos días el mes del mar. El mes del mar, recordemos que Asofar fue coprotagonista, digamos, coorganizador de esta ceremonia que se hace al final del mes del mar, que es el homenaje al Armada de Izamiento del Pabellón Nacional en la gran asta monumental de Reñaca, donde está la batería de defensa costa más al norte de la Bahía de Valparaíso. Así que contento, terminar el mes del mar, iniciar junio, el mes de Radio Portales. Bueno, Quiero sí, saludar, Juan Enrique, quiero saludar para para que iniciemos nuestra conversación, pero iniciar, ¿no es cierto?, este homenaje que nosotros le hacemos tradicionalmente a Carabineros, que tiene que ver con rendir un homenaje a aquellas personas, a aquellos servidores de Carabineros que perdieron la vida en cumplimiento de su deber, en una fecha como hoy, 5 de junio. Y quiero nombrarlos, el año 1974, el cabo primero Osvaldo Pastén Castillo. Falleció producto del volcamiento de su vehículo policial. Y en el año 1992, el sargento segundo Guillermo Orlando Sáez Villarreal, quien falleció por una descarga eléctrica. Él era de la tercera comisaría de los Andes. El, el, eh, el carabinero Osvaldo Pastén, que lo nombré anteriormente, pertenecía a la treceava comisaría de Ñuñoa. Un homenaje a los carabineros, un homenaje a aquellos que nos cuidan, aquellos que están permanentemente ofreciendo su servicio y en muchos casos arriesgando su vida por cuidar a la ciudadanía, por mantener el orden público, para que la población logre de la mejor forma posible vivir en paz y con tranquilidad. Un homenaje que le viene un saludo a aquellos que están en servicio activo y a aquellos que también están en condición de retiro. Juan Enrique. oye, yo por supuesto que adhiero totalmente a lo que mencionas tú. Carabineros de Chile es una gran institución. Y quiero recordar un tema que nace con Carabineros y quizás las generaciones jóvenes no lo saben. Y me refiero a esta fundación que se llama Niño y Patria, que precisamente nace por la preocupación de Carabineros de Chile y de Carabineros en particular, hace muchos años, de acoger a los niños desamparados en Santiago y en otras ciudades para, bueno, darles alimentación, techo, protegerlos y darles también educación. Esto tuvo un impulso, bueno, ya fechas no sé muy claro, pero desde la época, yo creo, del año 20 por ahí, ya Carabineros está haciendo esta labor.
y prende más fuertemente, yo creo, en la década de los 50 y ahí en Concepción, donde realmente ya se empieza a institucionalizar este tema. Y también, fíjate, tuvo impacto, y usted a lo mejor no lo conoce, señor auditor, con la llegada de la mujer a Carabineros, que fue en la década del 60. Y la mujer inicialmente una de las tareas que tenía, tareas prioritarias, era dedicarse a estos niños que estaban en hogares que administraba Carabineros de Chile. Y después se crea la Fundación Niño y Patria ya más formalmente. Con los años, naturalmente, la civilidad, los cambios, se decidió que Carabineros de Chile debía dejar eso y ahora esta fundación corre por colores propios con civiles y la protección también a los niños desamparados la da el servicio de la niñez, que no me acuerdo exactamente cómo se llama, porque uno se acuerda siempre del Servicio Nacional de Menores, SENAME. Pero a lo que voy, todo eso nace, podríamos decir, se origina gracias a Carabineros de Chile, que tomó esto y era muy conocido, la Fundación Niño y Patria, era muy conocido, de Carabineros. Ahora sigue existiendo la fundación, pero ya no está bajo la tuición de Carabineros de Chile. Así que un especial saludo por ese motivo también para la institución Carabineros, como ha aportado entonces a nuestro Chile y particularmente a los niños. Eso es muy, muy importante. Y dicho eso, Carlos, creo que tendremos que ya pasar a los temas más profundos, diría yo, como lo es la editorial, que siempre colocamos los días jueves, para plantear situaciones que vemos, que apreciamos y que se están sucediendo en el mundo, en nuestro país, y que es bueno entrar a detallar y a conceptualizar. Y obviamente cuando yo le lea el título, usted se va a dar cuenta de por qué lo tomamos, porque creo que es muy, muy obvio. Y nuestro tema de hoy es la falta de honestidad, un cáncer para la sociedad chilena. Entonces hay que partir por el principio, ¿no? Estimados auditores, ¿qué es lo que es la honestidad? ¿Qué se entiende por esto? Y yo creo que si uno mira el diccionario de la RAE, tiene puras eh, palabras positivas para definirlo, desde ser decente, ser recatado, justo, probo, recto y honrado. Esa es la base para ser honesto, para trabajar y desempeñarse con honestidad en la vida. Y yo creo que hay que sumarle a esto, obviamente, que para ser honesto hay que comulgar con la verdad y con el respeto. El respeto ampliamente a las normas, a las personas y a todo lo que corresponda. Partamos por ahí. ¿Qué piensas tú, Carlos, al respecto de este cáncer? ¿Podremos sanarnos? Porque el cáncer, le pusimos cáncer porque el cáncer es una enfermedad difícil de sanar. Gracias a Dios, hoy en día hay métodos para sanar del cáncer. Pero ¿cómo sanamos del cáncer de la deshonestidad, Carlos? Bueno, yo creo que aquí hay que irse un poco a la idiosincrasia chilena, porque yo creo que la mayoría de nuestros auditores podrán estar de acuerdo conmigo de que hace años atrás, ahora menos, pero hace años atrás, eh, la gente miraba con simpatía a la persona que era viva, que podía sortear las cosas correctas, la persona que era avispada, ¿ah? Y que obtenía beneficios, eh, digamos, eh, eh, saltándose la valla. ¿M? Eh, entonces, hace tiempo que uno decía, oye, este muchacho es muy vivo, ¿ah? Este muchacho es muy pillo, ¿ah? Pero eso se miraba con simpatía. Y yo creo que con los años eso se fue acentuando, y las personas empezaron a actuar en forma deshonesta, primero, digamos, bajo las puertas, en el sentido de que podía sortear alguna ley, podía evitarse algún procedimiento, que también eso combina con lo que se ve actualmente y sobre todo en este último periodo de gobierno, ¿no es cierto?, del pituto. ¿Ah?
Entonces, uno, ¿qué es? Porque en el fondo, ¿cómo usted, estimado auditor, concibe la palabra pituto? Porque eso es importante decirlo, ¿ah? ¿Qué es lo que es pituto? El pituto es acceder a un puesto de trabajo, a un lugar privilegiado, no por el mérito, sino que por un parentesco, por una amistad, por una identidad política. Eso es el pituto, ¿ah? Porque en el fondo la persona que tiene los méritos, que tiene los estudios, que tiene el peso intelectual, no necesita el pituto para llegar a ciertos puestos. Entonces, ese cúmulo de cosas, ¿no es cierto? La pillería, la, eh, la, eh, Viveza. la chispeza, como decía ¿cierto? Mi estimado amigo Gary Medel, eran partes como propias del chileno. Eh, Muchas veces las personas eh, que iban a cometer algo que no era correcto, y estamos hablando de cosas simples, ¿ah? De repente uno observa y mira hacia alrededor, y mira si hay alguien que lo está mirando, y si ve que no hay nadie, lo hace. Bueno, eso es parte del sistema que nosotros creemos hemos llegado a un punto muy profundo, porque eh, cuando uno hablaba de la chispeza, de ser vivo, de ser pillo, estábamos hablando de cosas menores, cosas casi superfluas. Pero en el último tiempo, las cosas de ese tipo se han ido incrementando en valor y hemos llegado a la estafa, hemos llegado al fraude, hemos llegado al engaño grosero, ¿ya? Y esto lo estamos viendo ahora porque hay una cosa que yo quiero reconocer, Juan Enrique, ¿ah? Gracias a Dios tenemos una persona en la Contraloría General de la República, la señora Dorothy Pérez, ¿cierto? Que ha hecho algo que no se había hecho muchos años, que es dar a conocer cosas que a lo mejor por ser masivas uno decía, bueno, todo el mundo lo hace, pero en este caso es importante hacerlo presente. Y nos estamos dando cuenta de este problema, Juan Enrique, de que la gente está siendo deshonesta en beneficio personal y además con el agravante de que esa deshonestidad afecta a toda la sociedad. En el caso de las licencias médicas, significa que las personas defraudan al fisco, o sea, hacen gastar recursos. En el caso de las que lo hacen en el mundo privado, también, ¿no es cierto?, encarecen los planes de salud, porque esto tiene que ser financiado. Entonces, y si a eso le agregamos, ¿no es cierto?, lo que hemos sabido de las fundaciones, de lo que ocurre en los gobiernos regionales, de lo que ocurre en las municipalidades, nos encontramos que estamos en una condición bastante crítica. Y creo yo que es menester tomar acción, hacer reestructuraciones, modernizar el Estado, modificar las leyes y aplicar sanciones realmente duras, porque tenemos que revertirlo, si no, como sociedad no tenemos futuro. Entonces es un tema muy importante, muy profundo y también muy complejo para poder enfrentarlo y superarlo. Bueno, Enrique. Claro que sí, es un problema tremendamente complejo y, estimados auditores, hay que partir. ¿Y por dónde se debe partir siempre? Por los más pequeños y con el apoyo de los mayores. ¿Cómo podemos apoyar a los mayores? Dando el buen ejemplo. No ese que dice o mencionaba Carlos, no ese de ser vivo, no ese de la chispeza para saltarse y no hacer la fila. Todo eso hay que enseñárselo a los pequeños en el hogar, en el jardín infantil, en las escuelas. ¿Y quiénes son responsables? Los mayores, nosotros, usted, pues, estimado auditor, usted es responsable. Así que cuando se ha tentado, como dice Carlos, que usted, no, nadie me está mirando y quiere hacer una viveza, piense en el ejemplo que está dando, porque hoy en día esas vivezas se están detectando, las están filmando gracias a la tecnología. Entonces, yo estoy contento que la tecnología nos pueda permitir encontrar a los corruptos, porque también así se va limpiando este cáncer. Acuérdese que estamos hablando de la deshonestidad como un cáncer en la sociedad chilena.
Entonces, así con la tecnología, como mencionabas tú, lo que hizo la Contraloría, cruzar bases de datos y encontró estas 25.000 licencias, que si las trasladamos al ámbito privado, porque esas eran del ámbito público, de los empleados públicos, que serán unas 100.000 más. Si yo, los chilenos, eh, es la media, hay que aplicarlo, yo creo que serán 100.000 más. Así que el daño que causan eso económicamente y al desarrollo de nuestro país es inmenso, es inmenso. Pero yo tengo otro dato, estimados auditores, y que también quiero traérselo, porque investigando como siempre un poco para saber más de esto, existe el IPC. Usted sabe lo que es el IPC en Chile, el índice de precio al consumidor. No, no voy a hablar de ese IPC. Voy a hablar del IPC, que significa Índice de Percepción de la Corrupción. Y hay un organismo que ya hace hartos años se dedica a medir esto en el mundo. Y de este lo miden igual que el IPC económico, de 0 a 100, ¿ya? Y resulta que en el mundo hay más de la mitad de los países que tienen un nivel inferior al 50, inferior a 50. Y la cantidad de gente que está afectada por esta corrupción en el mundo son miles y miles de millones de personas. Así que yo quería traer ese dato, esa información. Usted la puede buscar, el índice de percepción de la corrupción. Hay una página web. Está la última medición que se publicó a principios de este año. Y no me acuerdo, Chile está como, tiene un índice de percepción de la corrupción como 60 y algo así. Y uno espera, si la gente es realmente honesta, si nosotros educamos a los niños, si nosotros nos cambiamos nuestros hábitos de viveza, de chispeza, de aprovecharnos o saltarnos la valla o pasarnos no sé, por cierta parte, por decirlo así, las disposiciones, la cosa no funciona, no funciona. Así que creo que es interesante comentar esto para que usted entienda y contribuya. Todos podemos hacer algo por Chile en muchos temas. Y aquí la familia es vital. Usted, padre de familia, la mamá, con el ejemplo y entregándole principios y valores a los chicos, a los niñitos, que entiendan desde pequeños qué significa ser honesto, significa ser honrado, significa ser justo, significa comulgar con la verdad y el respeto a las normas, a todos. Si nosotros traemos eso a la educación básica, a los jardines infantiles, qué sé yo, vamos a ir mejorando en el tiempo. Pero si los niños ven en casa que los papás o los hermanos mayores no son honestos, la cosa no es muy buena. Carlos. Bueno, y yo quiero terminar mi comentario sobre este tema con una palabra que es vital, Juan Enrique, y que yo diría que engloba también lo que estamos hablando, es la mentira. La mentira es algo que tenemos que desterrar de nuestro país. No puede ser que las personas lleguen a ocupar altos cargos a través de la mentira, o lleguen a engañar a la justicia mediante la mentira, o que lleguen a engañar a la opinión pública mediante la mentira. Yo no conocía a esta persona cuando cae en desgracia. Oye, yo no tengo nada que ver con él. ¿Ya? Yo escuché con él, he conversado, pero, y la verdad es que cuando se comprueba de que no es verdad, ¿no es cierto? Que existe íntima relación entre las personas, o cuando la persona le dice al médico, oiga, doctor, me siento muy mal, necesito, no puedo dormir en las noches, está diciendo una mentira. Por otra parte, hay otros médicos que ven al paciente y sabe que está sano y le dan licencia. O sea, están haciendo una mentira, están haciendo una deshonestidad. Entonces, esto es, esto, esto va en todos los niveles de la sociedad. Nosotros tenemos como mayores, tenemos que sancionar, castigar, indicar, hacer notar a los niños que mienten. Porque lo más importante, en la medida que la persona se desarrolla en la verdad, obviamente que va a ser un excelente adulto, porque está siempre con la verdad al frente. ¿Ya? La mentira es lo que ocupan los corruptos, la mentira es lo que ocupan los deshonestos, los
las personas que hacen fraude, los engañadores, esos son las personas de baja o de la peor calaña, son los que usan la mentira como método de comportamiento. Juan Enrique. Bueno, ya estamos, yo creo, llegando al término de nuestro primer bloque, pero yo quería mencionar también aquí, eh, olvidé hacerlo, que los medios de comunicación también tienen mucho que hacer en este proceso de sacarnos el cáncer de la deshonestidad o la falta de honestidad en nuestro país. Y también, como lo mencionaba uno al interior de lo que comentamos, eh, esta situación, insisto, es responsabilidad nuestra, de los mayores, dar el ejemplo y ser honesto. Dicho eso, estimados auditores, vamos a ir a nuestra consabida pausa musical. No nos abandone, ya regresamos. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso. Sí, de regreso aquí en Revelando, su programa de lunes a viernes en este horario, de 6 a 7 de la tarde, y hoy jueves 5 de junio, como siempre, le acompañan Juan Enrique Holguín, quien les habla, y mi querido amigo y colega radial, Carlos Flores. Y Carlos volvió a retomar su papel de DJ, el disc jockey del programa de los jueves, y escogió en esta oportunidad un tema musical, La clave para conquistarte. Interesante el título de un intérprete, Axel Fernando. Mira, yo no soy muy musicólogo, pero dije por Axel Fernando, será apellido Fernando, pero me doy cuenta que parece que el apellido de él es muy complicado y tiene un apellido, no lo voy a pronunciar yo por inglés, qué sé yo, pero es un tema que cumple, Carlos y estimados auditores, con lo que nosotros siempre proponemos a ustedes, un tema romántico. Tengo dos salvedades y dos comentarios que hacer, estimados auditores, a nuestro DJ. Uno, oye, aquí hay un cambio radical porque es un verdadero, es un joven, este es un lolo, porque normalmente las elecciones nuestras, estimados auditores, son de muchas canciones del recuerdo y cantantes, algunos que ya han partido y otros que son bastante mayores. En este caso creo que tiene menos de 50 este caballero Axel Fernando. Y el otro comentario, Carlos, el tema lo encontré muy breve, porque la clave para conquistarte, pucha, debe de haber muchas claves y hay mucho por decir y muchas estrofas por formar, porque la canción es corta y se alarga un poco porque se repiten tres estrofas, pues entonces un poco escuálido el aporte o la profundidad en el tema. Ese es mi comentario, Carlos. Bueno, mira, la verdad es que cuando uno en la música, Juan Enrique, eh, busca estas canciones, sobre todo en el idioma inglés, se da cuenta de que las canciones de muchos éxitos, de éxitos inmensos, son efectivamente frases repetitivas. Probablemente como es en inglés uno no los detecta, ¿ah? Pero es una constante en muchos artistas. Por lo tanto, la amplitud de la historia o de la letra no es un sinónimo del éxito o del fracaso. En todo caso, yo quiero comentar que este cantante argentino, eh, esta fue una de sus primeras canciones y cuando él grabó esta primera, es del año 1999, sigue siendo el recuerdo, él se llamaba Axel Fernando, pero aparentemente pasó un tiempo donde no pudo continuar con canciones exitosas. Parece que hizo un reinicio y ahora, si usted lo busca en la prensa, solamente se llama Axel, ¿ya? Y tiene muchas canciones. Entonces, ahora a mí me gusta esta canción porque la verdad es que todos en nuestra juventud, incluso al comienzo de la adultez, uno siempre buscó la clave.
La clave para conquistar a alguien. Y esa clave no es fácil. ¿Ah? Por lo tanto, esta canción es muy significativa, ¿ya? Porque efectivamente cuando uno encuentra un amor importante es porque encontró la clave. Juan Oye, Enrique. me hace reír un poco esto, estimado auditorio, porque claro que se aplica aquí la honestidad también, pues. Si usted ¿Ah? anda buscando la clave para conquistar a una chiquilla, o a la inversa, puede ser una mujer que quiera conquistar un chiquillo, tiene que hacerlo con honestidad, porque corre el riesgo que a lo mejor la conquiste si hace una pillería o es deshonesto. Pero y si Es que lo no pilla, tiene nada que ver eso, no, no, la pero, clave, cuando se refiere a la no, clave, es, ya, pero el punto es este, y si lo pillan, a las pailas que la claro, conquista, pues se acaba pero la relación, porque partiendo, y la otra parte se da cuenta que su enamorado o su enamorada le hizo una jugarreta para poder conquistarlo o conquistarlo. No, oye, no, no, porque lo llevé para ese lado del tema que está bien. en la primera parte de nuestro programa, que es la honestidad, este cáncer que está afectando a nuestra sociedad y está afectando al mundo entero, ¿eh? Así que bueno, pero sirvió esta canción para llegar a No, este es que momento. la clave tiene otra connotación. La clave es como encontrar el elemento exacto para conquistar, ¿ah? En el sentido de encontrar el camino adecuado, porque efectivamente la, el amor consiste, ¿no es cierto?, en una unión perfecta, en una unión perfecta entre dos personas. Y eso significa buscar los intereses comunes, buscar las formas de seducir, todo, y porque el amor, Juan Enrique, no permite deshonestidades. El Oye, amor es sí, por sí honesto. en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero, estimado auditor, usted cuando tenga alguna duda, consulte a su asesor sentimental, don Carlos Flores. Capaz que él le dé, con su experiencia de vida y sus años, la clave o le dé el camino, como dice él, para encontrar y conquistar a su amada o su amado. Está bien, bueno. Oye, vamos a continuar con un tema más serio que también lo quiero llevar al tema de la honestidad. Hoy, bueno, usted ya lo sabe, estimado auditor, porque seguramente se ha publicado en muchas partes, se está celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Y por qué estamos celebrando esto? Porque tenemos una embarrada, po. La embarrada con el medio ambiente, la contaminación, los plásticos, la basura que se tira en las calles. Eso también es una falta de respeto con el medio ambiente, con la naturaleza. Es una deshonestidad cuando la gente, oye, ¿por qué están las calles llenas de basura o los caminos? No, no hay motivo, no hay razón. Si fuéramos realmente honestos y preocupados con nuestro entorno. Así que celebrando el día 5 de junio el medio ambiente, yo quería hacer ese comentario, al menos, pero Carlos seguramente tiene algo más que agregar, porque, eh, bueno, datos deben de haber muchos, ¿o no, Carlos? De todas maneras, bueno, yo diría que el medio ambiente es algo vital para el ser humano. El medio ambiente hay que preocuparse en forma muy profunda respecto a lo que uno percibe del mundo. Y el medio ambiente significa respetar la biodiversidad, significa cuidar el aspecto visual de la naturaleza, los contenidos, significa ser cuidadoso con los desechos, significa seguir normas, porque efectivamente todos, sin excepción, generamos basura. ¿Dónde está la responsabilidad y dónde está la honestidad? Es usar la basura adecuadamente para que se vaya al lugar que corresponde. No botarla fuera de la casa, no botarla en la quebrada cercana, no botarla al mar, no tirarla al río. Eso es parte vital del medio ambiente. Y lo otro es cuidar la biodiversidad, tratar de ver que los lugares se mantengan con el máximo de presencia animal, vegetal, incluso microbiana. Por- El medio ambiente es algo importante. Y nosotros, los chilenos, somos también, tenemos que ser más cuidadosos porque tenemos una geografía privilegiada.
tenemos lugares muy diferentes en distintas zonas del país, de norte a sur, y además tenemos un océano gigante, un océano que nos alimenta, un océano que nos comunica, un océano que nos brinda enormes posibilidades, y para eso es necesario cuidarlo, es necesario respetar su condición lo más natural posible. También cuidar las especies, ¿no es cierto? No extraerlas en forma exagerada. Todo es un conjunto de tantas cosas. Afortunadamente, Juan Enrique, yo creo que hay muchas cosas que tienen que ver con la contaminación, que están relacionadas con la ignorancia o que están relacionadas con la falta de tecnología. Ahora, en la actualidad, cada vez se mejora más lo que significa el reciclaje, utilizar, reutilizar los elementos, y nosotros, yo por lo menos lo hago así. Nosotros reciclamos, ¿ah?, en nuestro hogar, y separamos debidamente los distintos tipos de basura o desechos. ¿Para qué? Para que puedan ser aprovechados por otro lado y para cuidar la naturaleza. Y cuando uno aplica esto del reciclaje, se da cuenta que la basura orgánica que queda es poca, ¿ya? Por lo tanto, es importante seguir estas normas. Y es una responsabilidad del Estado y específicamente de los municipios generar políticas que permitan el reciclaje, generar políticas que indiquen cómo usar los desechos, ya, para no vertirlos en lugares equivocados. ¿Ya? Así que este Día Mundial del Medio Ambiente es importante tenerlo presente porque nosotros como Chile, como país, tenemos algo maravilloso que nos dio Dios, que es la naturaleza que tenemos. Bueno, Enrique. Oye, yo estoy de acuerdo que aquí hay mucho que hacer con el manejo de los desechos y los municipios tienen también que plantear fórmulas para que la comuna o la comunidad pueda hacer funcionar este tema de segregar las basuras, como tú mencionas, que es tan importante. Las cifras yo no voy a ver, pero es dramático cuando uno empieza a mirar cuánto plástico se desecha cada año y queda ahí al garete o a la deriva en los mares, en tantas partes, hasta en los vertederos, porque finalmente eh, queda ocupando un trozo de la tierra que podría ocuparse para otro aspecto, ¿no? Y yo quiero destacar aquí que el ser humano nos hemos acostumbrado aquí en Chile, ¿no es cierto? Que, oye, la basura y uno agarra, mete todo dentro de una bolsa, a lo más, digamos, antes ni se usaban bolsas, bueno, una bolsa y la tira al basurero o al chute o donde usted tenga dispuesto echarla, si vive en un edificio, abre una puertecita, ¡pum! Y la tira por este túnel que tiene el edificio para recibir la basura. Entonces, las comunidades, los condominios, los edificios, quienes están a cargo ahí, los comités de administración, tienen que propiciar ese tipo de actividad y segregar. Y esto enclacha con lo que tú decías, Carlos, que los municipios tienen que tener la recepción de esto segregada, porque se daba hasta hace no mucho, la gente segregaba en algunas partes y llegaba el camión de la basura y recogía todo y todo para adentro y hasta luego, todo junto de nuevo. Entonces, hay mucho por hacer también, como siempre lo repito y lo reitero, estimados auditores, Carlos, por nosotros mismos. Y tiene que estar encadenado y coordinado con lo que hace el municipio, si no, no funciona. Carlos. No, yo solamente para cerrar este tema, porque de repente hay que reconocer las cosas positivas. ¿M? Y creo yo que en este caso yo quiero resaltar algo que yo conozco. ¿M? La verdad es que no sé si en otros municipios se hará, pero acá en Viña del Mar hay un esfuerzo importante de la municipalidad precisamente para hacer segregación de desechos y reciclaje. ¿Ah? Lo hace en varios barrios de Viña, eh, y ha resultado muy positivo. Y cada vez hay más gente que se trata de integrar a este sistema de reciclaje porque la gente está tomando conciencia. ¿Ah? Y por eso que yo me siento bien porque estamos partiendo nosotros cooperando para esto. Viña del Mar es una ciudad que efectivamente está muy desaseada. Por lo tanto, se requiere el aporte de todos los ciudadanos para no rayarlo, para no botar basura en las calles.
Y ojalá, tal como lo está impulsando el municipio, utilizar, ¿no es cierto?, ese sistema de reciclaje, segregación, precisamente para favorecer el medio ambiente. Así es, nuestro llamado entonces, como siempre, a colaborar. Ya lo dijimos, en su casa, en su hogar, segregar. Ojalá el municipio, si nos escuchan, den las mejores facilidades para que así se pueda continuar esta cadena y se haga un reciclaje efectivo. Bueno, estimados auditores, siempre tenemos temas diversos, algo internacional. Esto es internacional, nacional, pero lo tenemos en lo que se refiere a nuestro punto de temas del mundo. La noticia dice que hoy deberían de llegar al país 45 chilenos deportados desde Estados Unidos. Mire usted, estamos hablando, vuelvo a lo mismo, mire cómo calza todo, de la deshonestidad. ¿Por qué cree usted que deportaron a estos chilenos? ¿Porque se portaron bien o porque se portaron mal? ¿Se fija? Al que se porta mal le va mal, si eso es súper fácil, para que se lo diga usted a sus niños pequeños. Y al que se porta bien le va bien. Obvio que no lo habrían deportado. Vamos a ver qué pasa, que lo que llega ahí, porque en el envío anterior, porque estas son como remesas, oye, remesas de dinero, ahora nos mandan a nosotros remesas de deportados, chilenitos que no han estado cumpliendo con las normativas, han sido deshonestos, entonces el Estado de Estados Unidos de América, el gobierno dice, fuera. Vendrán algunos que son delincuentes acá también o están con prontuario que los tomarán presos. Me parece bien. Ojalá nosotros tuviéramos lo mismo con los que tenemos aquí de otros países, pero Venezuela no los recibe, que ahí mandamos una vez al año, si es que algo. Entonces es un tema realmente complejo y creo que el gobierno siempre ha tenido poco pantalón, por decirlo. No sé qué piensas tú, Carlos, al respecto de este tema de los deportados que nos están llegando y los que deberíamos deportar nosotros. Bueno, mira, la verdad es que las situaciones de los países son distintas, a pesar de que en este caso hay yo por lo menos veo una cierta similitud entre Estados Unidos y Chile, porque nosotros no lo habíamos vivido antes, pero Estados Unidos lo está sufriendo hace muchos, muchos años. Recordemos que en general Estados Unidos es un país de inmigrantes, pero yo creo que o sea, todos, más de alguna vez escuchamos de alguien que decía, oye, ¿y dónde? No, él está en Estados Unidos ya. ¿Y cuándo va a venir? No, no puede venir porque está ilegal. Entonces no puede salir, porque si puede salir no puede entrar. Bueno, eso tiene que ver, tal como comentamos, con la honestidad, po. Son personas que entraron a la mala, entraron como turistas, de cualquier forma, y se quedaron, ¿ya? Y nadie está diciendo que sean personas que quieren delinquir, a veces quieren trabajar, pero entraron usando un procedimiento equivocado, ¿ya? Entonces, esas situaciones en algún momento se pagan. Ahora, Donald Trump está haciendo eso porque la verdad es que recibía una cantidad de inmigrantes que no estaban calificados, que tenían prontuario policial y que su contribución, ¿no es cierto?, como inmigrante iba a ser pequeña incluso a veces podía ser hasta negativa. Eh, Ahora es controvertido porque es válido que las personas tengan distintos tipos de opinión, porque los inmigrantes, y voy a decir algo que puede resultar controvertido, Juan Enrique, pero los inmigrantes que han llegado a Chile, muchos, una gran cantidad han llegado a trabajar, han llegado a aportar, tienen sus leyes, tienen sus cuentas bancarias, pagan sus impuestos, trabajan de buena forma, y muchos de nosotros lo hemos comprobado. Gente que trabaja bien, gente que es responsable y gente que es honesta, pero también con el tiempo se ha incorporado una cantidad de gente que viene a la mala, que viene en forma ilegal, que, eh, que no necesariamente viene a trabajar, sino que viene a delinquir o a obtener beneficios del Estado, cosas de ese tipo. Entonces, eso produce un problema complicado para los países. Recordemos que Chile en la actualidad tiene un nivel de desempleo importante y eso tiene que ver también, digamos, que además de la llegada de extranjeros, también es un problema para el país que pierde
eh, cuotas de trabajo, pero la verdad es que es la vida que tienen los países, y Chile, y yo me atrevo a decirlo, es como el Estados Unidos de América del Sur, po, porque la gente viene por el nivel de vida, por los adelantos tecnológicos, por un nivel adecuado de las instituciones, a pesar de que nosotros muchas veces hemos criticado cómo está el estado de las instituciones. Hay que movilizarla, pero han funcionado en algunas partes muy bien en Chile, hace muchos años. Así que lo que está ocurriendo tiene que ver con eso. Y me parece, Juan Enrique, que en el primer viaje de deportados, un porcentaje altísimo de los que llegaron eran personas que tenían problemas con la ley. ¿Mm? ¿Ya? Allá en Estados Unidos, obviamente. No, y acá tenían también algunas personas habían que tenían problemas, ¿no? Entonces, son situaciones que efectivamente se están viviendo y que los países deben manejarla de forma adecuada. Nosotros tenemos el problema de que no estamos en condiciones institucionales de recibir más inmigrantes y sobre todo ilegales, porque el que viene en forma legal normalmente viene con 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 alguna provisión de trabajo, con alguna posibilidad quiere traer una profesión, trae una expertise que va a ser bien recogida en Chile. Pero estamos en este minuto con nuestros servicios sociales, ¿no es cierto?, de salud, de prestaciones, de beneficios, de bonos, etcétera, que afecta mucho al erario nacional. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos, nosotros deberíamos hacerlo. Obviamente que con todas las reglas de la ley, como corresponde, pero el que entre ilegal, el que comete delitos, no puede continuar en el país, eso es como obvio, ¿ah? Es un ser indeseable, entonces que vaya a cometer delitos a su propio país, pero venir a contaminar lo que es el nuestro es inconveniente. Todas las personas que quieran venir a cambiar su vida, a trabajar, a esforzarse, a desarrollarse, son bienvenidos. De todas maneras, por eso que hay que distinguir bien y no hay que utilizar la palabra inmigrante en forma general, sino que hay que ver los inmigrantes legales e ilegales. Esa es la diferencia importante y eso se está aplicando en Estados Unidos y probablemente, ¿no es cierto? Y ese es un tema que vamos a hablar también, las tensiones que existen actualmente entre el gobierno de Chile y el de Estados Unidos, precisamente por la actitud que ha tenido Chile respecto a Israel, nos pueden traer tensiones, nos pueden traer algunas dificultades, y hay que tratarlas con el debido criterio, ¿no? En otros programas lo hemos comentado, lo que está ocurriendo en Israel, las personas pueden tener una opinión, pero el presidente debe actuar como jefe de Estado y debe defender los intereses de Estado. Y creo que como él mismo lo dijo en la cuenta pública, él dijo, esto no es contra el pueblo de Israel, es contra el gobierno, pero yo creo que está él en un error, porque el presidente tiene que relacionarse de Estado con Estado, no de gobierno con gobierno. El gobierno es un elemento transitorio que está en un Estado, pero las relaciones son permanentes. Y cuando él habla del pueblo, está hablando del Estado, porque el Estado representa al pueblo en las relaciones internacionales. Por lo tanto, yo creo que ahí también hay un tema importante de observar, de que hay que tener un criterio que ha tenido Chile durante largos periodos de tradición diplomática, que es tener relaciones entre estados y no inmiscuirse en las políticas interiores o en las actitudes de un determinado gobernante, porque las relaciones van sobre eso, tienen que ver con el tiempo, con la amistad entre los pueblos, con el progreso, el intercambio comercial, y que son totalmente de interés para el país. Así que creo yo que ese es un tema importante que también entra en el ámbito internacional. Chile debe mejorar la forma de ver, enfrentar la política exterior. Juan Enrique. Bueno, por supuesto que las relaciones exteriores son importantes y debe hacerse con ese pensamiento, con el concepto que es de Estado, no es del gobierno transitorio. La relación debe perdurar en el tiempo y ser coherente. Oye, pero a mí yo estoy de acuerdo con el tema, de acuerdo
con lo que el presidente Boric explicó en relación a este llamado que habría tenido él del secretario de Estados Unidos, Mark Rubio, ¿no es cierto? De la Casa Blanca, como dicen. Y yo creo que la respuesta fue adecuada. El presidente Boric, lo mismo que dices tú, esto es de Estado a Estado, y él dijo, si llaman los cancilleres, hablan con los cancilleres, y los presidentes hablan con los presidentes. Me pareció coherente y hacerse respetar, aunque somos chicos, pero nuestro presidente nos representa y somos un Estado, y tenemos pleno derecho, digamos, a que se nos respete en ese sentido. Me parece a mí que fue un error de Rubio haber intentado eso, ¿eh? Yo creo que debería haber hablado con Van Claveren y con Van Claveren y haber él traspasado por último al presidente Boric la inquietud que puede haber tenido Rubio, que la relacionaron, como dices tú, con el tema de Israel, pero finalmente no ha salido al aire, no he leído yo cuál era el tema que quería tratar este secretario de Estados Unidos, el señor Rubio, con Chile, con el presidente. No sé qué opinas tú, pero no hay tiempo más para seguir hablando. Miro el reloj y se acabó el tiempo, estimado auditores, lamentablemente. Lo dejamos hasta aquí. Seguiremos conversando el próximo jueves, si Dios quiere, pero recuerde usted que Revelando es de lunes a viernes. La despedida, Carlos. Bueno, yo solamente para terminar, me habría gustado haber tenido un minuto para comentarlo, pero estoy complacido con la sensatez que ha tenido el gobierno con la restitución de la estatua del general Baqueano a su lugar original. La sensatez también es un sentido muy importante que todo el mundo debe tener y sobre todo los gobernantes. Así que, general Baqueano, un héroe nuestro, un héroe importantísimo, vuelve al lugar de origen y tenemos que rendirle el homenaje que corresponde en su momento. Estimados auditores, me despido hasta el próximo jueves. Muy buenas tardes. Así es. Gracias por su leal sintonía. Muy buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,